Ahora, hermanos, vamos a tener una lectura en la palabra de Dios. Será en la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos 6 hasta el 12. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 hasta el 12. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Ahora, hermanos, vamos a tener un momento de oración. Oremos. Padre, te damos gracias por esta lectura en la palabra de Dios. Te suplicamos que tú dirijas todo este servicio, su preparación, la predicación, los cánticos especiales, que todo sea para tu honra y tu gloria. Oh Señor, y que también sea para salvación de algún amigo que todavía no conoce a Cristo, pero está mirando, está escuchando este culto y sobre todo la predicación de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.
bueno, hermanos, que podemos estar esta noche de nuevo en un culto, este primer día de la semana. Gracias al Señor, hoy en la mañana pudimos celebrar el primer culto presencial en el templo durante la cuarentena debido al COVID-19. La vez que tuvimos el último culto allá, pues no sabíamos cuándo íbamos a regresar y el Señor permitió que pudiéramos. Algunos hermanos no pudieron estar por asuntos de salud y también por asuntos de edad. Hay que respetar todo lo que ha aconsejado el Ministerio de Salud en este sentido y ser sabios y prudentes. Cuanto a los avisos, mañana a las 6 de la mañana inician los 21 días en tu presencia hasta las 12 del mediodía. Todo el que quiera en ese periodo de tiempo, 6 de la mañana, 12 del mediodía, 21 días orando, se puede conectar desde su casa, estar en oración en cadena, y en algunos de esos días pues quizás puedan hacerlo a través de alguna de las aplicaciones, ya sea WhatsApp, Zoom, alguna aplicación que permita que se puedan ver, se puedan escuchar y algún par de hermanas pueda orar. Así que ya lo saben, 21 días en tu presencia. Por otro lado, los caballeros les invitan para que este martes a partir de las 7 de la noche estén conectados a través de Zoom. Ya se enviará el enlace en un culto especial de testimonios a cargo de familias. Familias van a estar testificando, así que ya lo saben, este martes un culto especial de caballeros, pero dedicado a toda la iglesia y específicamente por las familias, no a las familias, a las familias por las familias. Así que ya lo saben, a participar tanto en los 21 días de oración como en el tiempo con los caballeros. Oren, hermanos, porque hay un grupo de damas, de personas, está Yamiset, Isabelita, Adela, un grupo está coordinando todo lo que tiene que ver con la celebración de una EBDB, sería a finales de julio, así que oren porque se quiere presentar a través de las redes sociales y por primera vez a través de uno de los canales de televisión aquí en nuestro municipio, que niños, adolescentes, jóvenes puedan participar de la EBDB usando los medios que Dios en su sabiduría le ha permitido al hombre crear, y que mientras otros lo usan para mal, nosotros los usemos para bien. Así que oren por la preparación también de la escuela bíblica de verano o de vacaciones.
Jesús en mí. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Vamos en este momento a escuchar la predicación de la palabra de Dios, la cual está a cargo de nuestro hermano pastor Amós Badías Cáceres Silvestre. Así que vamos a estar todos atentos al mensaje que Dios nos trae en esta noche. El Señor nos bendiga a través de la predicación. Creo que nuestro corazón o nuestros corazones se han estado preparando y están preparados y condicionados por la situación que hemos vivido. Y creo que nuestros corazones están preparados para asimilar el pasaje que queremos compartir con ustedes. Abran sus Biblias en la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, los versos 6 a 12. Leo la palabra de Dios en este momento. Dice así: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro,
el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente e indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. El apóstol Pedro aquí aborda el tema de la gracia. Y esto es muy significativo, pues el ministerio del apóstol Pedro fue dado a gente que estaba viviendo bajo la ley. Mas aquí él se conecta con el tema de la gracia en la vida, en nuestras vidas. Y él inicia hablando de la salvación, de esa salvación que es por gracia. Fíjese que en el verso 10, en el verso 11, en el verso 12, es mucho más específico en el tema. Nos sentimos los creyentes satisfechos, descansados y bendecidos por la gracia de Dios en nuestras vidas. Se necesita la gracia de Dios en medio de las pruebas. Se necesita entender que en las pruebas Dios también manifiesta su gracia. La gracia salva. Por gracia sois salvos por medio de la fe. La gracia santifica. La gracia glorifica. Y decimos, qué maravillosa es la gracia de Dios. Mas, cuando nos adentramos al pasaje, vemos que el apóstol Pedro enfoca algo aquí que es muy real, pero que no nos gusta, no es agradable para nosotros. Si usted fue dando seguimiento a la Escritura, dice, por lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Tenemos que pasar por experiencias de prueba. Cuando hablamos de esto, hablamos de un escenario denso y tenso. Tanto en esta porción como en otras porciones que nos hablan de lo mismo. Puedo recordar a Santiago, el capítulo 1. Puedo recordar al libro de Hebreos, el capítulo 12. Bueno, cuando hablamos de pruebas en la vida del cristiano, surgen preguntas. ¿Por qué? ¿Y por qué esta prueba? Si Dios nos ama
y dio a su Hijo Jesucristo por nosotros, si Él conduce nuestro caminar, si Él nos ha dado su gracia, ¿por qué tengo que pasar por pruebas? El apóstol Pedro aquí exactamente nos dice el porqué de estas cosas en este pasaje. Hay aquí tres cosas que rápidamente quiero que usted vea en este pasaje. Primero, en primer lugar, lo que es la prueba en sí mismo. En segundo lugar, el gran ejemplo de una prueba. Y en tercer lugar, el aliento que producen las pruebas en nuestras vidas para no desmayar en nuestra fe. Es interesante observar con atención. Céntrese en el contenido del pensamiento que aquí el apóstol Pedro nos trae al respecto de las pruebas. Hermanos, el apóstol Pedro produce un contraste en primer lugar en el pasaje, y que es el heredero de todo aquel quien es Dios y que se complace, que está en Cristo, cuando entra en una situación de prueba, en una situación de conflicto, a pesar de situarse en una situación que genera tensión interna, el creyente jamás debe abandonar el gozo. Por eso el verso 6 dice, en los cuales vosotros os alegráis. El gozo del cristiano descansa en el hecho de lo que Dios ha hecho por nosotros. Y no debemos perder nuestro gozo, nuestra alegría, aunque estemos pasando por la situación que estemos pasando, porque nuestro gozo descansa en lo que Él ha hecho por ti y por mí. Dios ha hecho una obra de gracia maravillosa, incomprensible a nuestro favor, y esa obra de gracia nos ha alcanzado a cada uno de nosotros. Ahora estamos con Cristo y en Cristo, y somos hijos de Dios por adopción, y eso verdaderamente es una obra de la gracia de Dios, la cual debemos celebrarlas en todo momento. Frecuentemente cuando nos llega una prueba, nos llega una situación, nos centramos en esa situación y nos olvidamos de lo que Dios ha hecho por nosotros. Y el apóstol Pedro aquí nos refiere este asunto. Pero note los enlaces que el apóstol usa para conectar cada uno de estos puntos. Mire el verso 3 para que usted vea el enlace que él usa. Verso 3: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y vea el versículo 6 ahora, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Nuestro Dios es bendito. Él es bendito, Él es nuestro Dios y Padre. Por el gozo en las pruebas, debemos bendecirle porque Él nos ha salvado. Pero Él es bendito también cuando permite que situaciones adversas lleguen a nuestras vidas, pues frecuentemente nos preparan
para situaciones de un futuro a corto, mediano o más largo plazo en nuestras vidas. Entonces, hermanos, el gozo descansa esencialmente en lo que somos. Y en los primeros versos, note, nos habla de gozo, porque Él nos ha hecho renacer para una esperanza viva. Él ha puesto esperanza en nuestros corazones. Somos prisioneros de esperanza, de la esperanza que nos ha dado quien no miente, nuestro Dios. Nos ha dado esperanza en Cristo. Y eso debe desbordar alegría en cada situación, por difícil que parezca ser las experiencias en nuestra vida diaria, terrenal. Debemos saber que en Cristo tenemos esperanza y por lo tanto, cuando estás en una situación, sepa que Dios está con usted y que su esperanza es Él. Pero además de tener esperanza, somos herederos. ¿Herederos de qué? Herederos de lo que el apóstol Pablo nos dice en Romanos 8. Heredero de lo que nos pertenece. El presente, el pasado y lo porvenir. Y eso es de Dios y Cristo de Dios. Y nosotros estamos en Cristo, por ello Pablo dice, y todo es vuestro. Nos gozamos entonces porque somos herederos, porque no importa lo que pase, somos guardados en el poder de Dios para obtener nuestra herencia. Si ves el contexto de este pasaje, te darás cuenta que nuestra herencia está reservada en los cielos. Pero no solo Dios guarda la herencia, sino a nosotros mismos nos guarda aún en medio de las pruebas. Y yo le doy gracias a Dios que en medio de estos tiempos el Señor nos ha guardado, nos ha cuidado, nos ha protegido. Así es que, mis amados hermanos, en medio de estas pruebas, nosotros hemos podido ser alcanzados por su gracia. Él nos ha ayudado y nos ha guardado. Todo creyente es probado. No importa el creyente que sea, todos los creyentes vamos a ser probados. ¿O habrá, usted cree, alguien que no sea probado aquí en esta tierra? Claro que sí. Dios le confiesa a Israel que Él los llevó al desierto para que fueran probados, para que se manifestara lo que había en lo profundo del corazón de ellos. José admitió que cuando fue llevado como esclavo a Egipto, Dios tenía un propósito con ello y que a la postre todo eso fue para hacerle bien. Las pruebas son para todos, son para el pastor, son para los diáconos, son para los músicos, son para los maestros de escuela dominical. Las pruebas son para todos. Vea lo que nos dice la Escritura en el libro de los Hechos, el capítulo 5, el verso 41, donde vamos a ver que los apóstoles fueron también probados en su fe. Y yo quiero que usted observe que en el capítulo 5, el verso 41, dice la Escritura:
Y convinieron con él y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, le intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Los apóstoles eran personas comprometidas con Dios, consagrados al ministerio que Dios les había dejado. Pero nótelo, aquí pasaron por situaciones de dificultad, fueron azotados, fueron perseguidos, fueron convenidos para que no siguieran manifestando su fe en Jerusalén. Pero a pesar de esas tribulaciones, de esas pruebas y de esas amenazas, ellos, dice, tuvieron por gozo el haber sido dignos de pasar por estas situaciones. Otro ejemplo más, el ejemplo de Job, un hombre temeroso de Dios, recto, dice la Escritura, y apartado del mal. Estuvimos estudiando la vida de Job hace unos cuantos meses atrás, en el año 2018 o 2019. Job fue probado, a pesar de ser fue un hombre temeroso de Dios y apartado del mal. Un hombre que entró en una situación de pruebas. Y él analiza su vida personal. Y usted dice, como él dijo, esto no es justo que una persona tan devota, tan entregada a Dios esté pasando por lo que pasó Job. Eso no era justo. Pero cuando suceden estas cosas, Dios nos está tratando como si yo fuera su hijo. Por ello, Job decía, mis amigos reconocían que yo estaba siendo juzgado por Dios en medio de las pruebas, de esas pruebas que Job pasaba. Y ahí tenemos a Job en un tremendo conflicto. Yo sé que en este momento hay personas en nuestra iglesia que pueden estar pasando por pruebas en esta ocasión y quizás se sienta un poco desalentado. Mas Pedro, en el pasaje de su primera epístola, el capítulo 1, el apóstol Pedro aquí en este pasaje nos recomienda no observar la prueba desde nuestra óptica, sino desde la óptica de Dios. Hermanos, lo importante no es lo que nos está pasando, sino que Dios, cuál es el propósito de Dios al permitir esas pruebas en nuestras vidas. ¿Qué Dios quiere perfeccionar en nuestras vidas? Vea la característica de la prueba, de todas las pruebas. En el versículo número 6 de la primera epístola de Pedro, el capítulo 1, el verso 6. Note allí, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario. Las pruebas son breves, es por un poco de tiempo y véalo. Muchos de nosotros hemos sido probados, pero las pruebas pasan, son por un poco de tiempo. Mas cuando vienen esas pruebas durante ese periodo, eso nos parece pruebas muy largas. Los minutos a veces nos parecen días, los días nos parecen semanas, las semanas nos parecen meses, los meses nos parecen años.
A veces cuando estamos pasando por este tiempo, el reloj parece como que se detiene. Nuestro pasaje dice, por un poco de tiempo. El asunto del tiempo para un creyente tiene otro significado, pues no miramos a lo temporal, sino a lo eterno, a lo celestial. Y como dice el apóstol Pablo, no son comparables. Estos tiempos difíciles no son comparables con la gloria que ha de manifestarse. Los jóvenes piensan mucho en el futuro. Los viejos en el pasado. La prueba, dice aquí, es necesaria. ¿No entendemos esto? Dice, si es necesario. Y yo le pregunto, ¿es necesario tener experiencias tensas, tristes, ansiosas, dolorosas? Hermano, hermana, esto está determinado por la infinita sabiduría de Dios. Él es quien conoce nuestra vida y la vida. Él es quien sabe lo que es bueno. Pablo, el apóstol Pablo, el siervo de Dios Pablo, en un momento le pidió al Señor, dice 3 veces, para que él le fuera quitada un aguijón de su carne. Y él le respondió las 3 veces, bástate mi gracia. Cuando pasamos por momentos de dificultad, nos debe bastar la gracia de Dios. Y eso es suficiente para que estemos contentos. Y eso es suficiente para que nosotros podamos pasar ese periodo de prueba sin amargura, sin resentimiento. Que os alegréis cuando estéis en diversas pruebas. Estamos, hermano, en sus manos, en las manos del Señor. Hermanos, las ovejas del Señor están en sus manos. Y dice, el Padre que me la dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de mi mano. Cuando las pruebas llegan, es como si Dios abriera su mano un poquito y por ese poquito que Él abre se mete la prueba. Pero recuérdate, estás en prueba, pero estás en las manos de Dios. Y Él no te va a dejar, Él no te va a desamparar. Allí estará Él contigo. Hermano, Dios sabe que es lo mejor para ti en cada momento de tu vida. Cuando llegue la prueba, frecuentemente cuando las pruebas llegan, nosotros nos sorprendemos. No sabíamos que estábamos tan cerca de su visita. Pero recuerde, es necesario que os halléis en diversas pruebas. Y ya lo que estudiaron conmigo el libro de Santiago recordarán, pruebas de diversos colores, de diversas tonalidades, policromía. Ahora, note lo que nos dice el versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe. Las pruebas son un termómetro de nuestra fe, son un indicador para ver qué tan fuerte o qué tan débil es nuestra fe. Por eso el verso 7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, honra y gloria, cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Usted vio allí lo que dice aquí la Escritura?
La fe se somete al horno de la prueba para sacar las impurezas, para traer una resiedumbre en nuestro carácter espiritual. La fe es una acción, la fe es un don divino, pero las pruebas son una acción divina para corregir o enderezar cualquier debilidad que haya en nuestra fe. Por ello, Hebreos 12, los versículos 6 y 7 nos hablan acerca de eso. Y como tal, debemos, cada uno de nosotros, entender que cuando estamos siendo probados, tu fe está siendo probada. Así es que estas pruebas ayudan a restaurar al creyente, ayudan a corregir, ayudan a enderezar. Las pruebas no son las mismas para todos los creyentes, son diversas pruebas. Y cada creyente entra en algún momento de su vida en esas pruebas. Y dice que cuando estemos pasando por esas pruebas, debemos mantener la resiedumbre de nuestra fe. Cuando vengan las pruebas, dice, pásala con una excelente nota. ¿Cuál? El gozo. El gozo. Porque ese es un gran testimonio cuando el creyente es probado. Pasar la prueba con gozo. Dice, para que sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Para que cuando estemos delante de la presencia de Dios, Él nos diga, bien, buen siervo y fiel. Fuiste probado y en medio de las pruebas no me negaste. Estuviste allí presto, dispuesto a seguir el orden y el propósito por lo cual yo envié esa prueba. Y fíjese lo que dice el versículo número 8, dice, a quien amáis sin haberle visto, refiriéndose a Jesucristo, en quien creyendo hemos creído en Él, aunque ahora no lo veáis, os alegréis con gozo inefable y glorioso. Un gozo indescriptible. ¿Cómo la gente puede entender que estás pasando por este momento de dificultad y no te ve triste, y no te ve llorar, y no te ve cabizbajo, derrotado, sino te ve gozoso y esperando en el Señor? Esa debe ser la actitud del creyente cuando está pasando por pruebas. Y dice el verso 9, obteniendo el fin de vuestra fe. Mírenlo aquí, ¿cuál es el fin de vuestra fe? Dice, la salvación. La salvación de vuestras almas. Estimados y queridos hermanos, luego los versículos 10, 11 y 12 nos habla que aún los profetas, dice, indagaron acerca de esta salvación. Lo más precioso que tenemos no es el cuerpo, es la salvación. Es lo que la gente no ve. Eso es lo de más valor que tiene una persona. Qué hermoso es sido salvo. Estoy pasando por pruebas, estoy enfrentando esta dificultad, pero lo más valioso es que soy salvo. Salvo por su gracia. Y esto se destaca aquí, el apóstol Pedro así lo habla. Y dice que nos reveló estas cosas a nosotros. Dice, porque nos ha sido anunciado el Evangelio. Dice, cosas que aún los ángeles del cielo anhelan mirar. Amados hermanos, en la parte final de esta reflexión, yo sé que durante este periodo, se han puesto en evidencia quienes son fieles al Señor, quienes verdaderamente aman la obra de Dios.
Yo espero, hermano, que tú en medio de pruebas puedas seguir siendo fiel al Señor y que haya gozo en tu vida. El gozo es un fruto del Espíritu y como tal, en medio de esta o cualquier otra situación futura, vamos a seguir testificando de Cristo, hermanos, a la gente. Vamos a hablarle de esa esperanza bendita y gloriosa que tenemos en Cristo Jesús. Hermanos, vamos a hablar por las redes, vamos a hablar de Cristo, vamos a testificar de Él. Nuestra esperanza es grande, nuestro galardón es grande en los cielos. Dios les bendiga, Dios les guarde y hasta una próxima ocasión, si Él no viene antes. Gracias al Señor por haber podido realizar este culto, esperando que todo lo hecho aquí haya resultado en honra para su nombre. Su nombre debe ser exaltado, ensalzado en todas las naciones, esperando también que este culto nos haya edificado como cristianos y haya servido para que alguien escuche el mensaje del Evangelio y pueda creer en Cristo Jesús y ser salvado esta noche por la gracia de Dios. Vamos a terminar en oración. Padre, gracias por este servicio, por haber permitido que lo realizáramos. Oh Señor, glorifícate a través de él y te rogamos que salves a alguien que todavía no conoce a Cristo. Oh Señor, la gente quiere buscar sus propias soluciones. La gente se endurece cada vez que ve las situaciones por las cuales estamos pasando. Obra en sus corazones, Señor, que el Espíritu Santo hable, avive, que el Espíritu Santo salve con tu palabra. Dirígenos en el resto de esta noche, que podamos descansar tranquilos. En el nombre de Jesús. Amén.